segundo tomo, estamos casi al final, donde habla sobre las leyes de el rezo de Minjá, el rezo de la tarde. La primera halajá dice así: Lo yeshev adam lifnei hasapar samuch la minjá, que una persona no debería sentarse o ir a un barbero a cortarse el pelo cuando el tiempo se acerca para el rezo de Minjá. Veita b'Shulchan Aruch deot shdaika samuch la minjá gazru ain sham. Y también está escrito en el Shulchan Aruch que uno no debería comenzar una comida, y tiene esta opinión que es precisamente durante o cerca del tiempo de Minjá es que hay juicio, severidad. Por lo tanto, se debería tener mucho cuidado de no rezar, de no tener alguna actividad que pueda causar que la persona se olvide del rezo de Minjá. Muy importante tener esto en cuenta. Muchas personas están ocupados con su trabajo, con sus cosas, y comienzan un proyecto, una reunión, y cuando vienen a ver, ha pasado el tiempo de Minjá. Y ahora vamos a explicar la importancia de siempre recordar esto, de no olvidar el rezo de Minjá. De Anirá le Aniot Dati, y en mi poco conocimiento, yo vine a darme cuenta que el rezo de Minjá tiene el aspecto de despertarse del sueño. Porque el día entero la persona está ocupado con sus obligaciones de negocio, de trabajo, etc. Y allí en el Likutei Moharan 35, Rabbi Nachman dice que el trabajo es un aspecto de dormir. ¿Por qué? Porque el alma no está recibiendo lo mismo que recibe al estudiar Torah o al estar en oración o cualquier otra actividad. Sí, es una mitzvah trabajar, pero cuando una persona está involucrada en un trabajo normal, donde está involucrado en negocios, con gente de las naciones, como hemos explicado en la primera halajá de este tomo, segundo tomo, entonces es muy fácil que la persona esté tan involucrado en ese proyecto o en esa reunión, etcétera, que se olvide de Torah, ¿okay? Y esto corresponde a espiritualmente estar dormido. Alken, por lo tanto, tiknut filat mincha leazkir et hadan sheyizkor b'Hashem yitbarach v'torerut mishnato chayenu v'masau matan shu bechinat sheina. Por lo tanto, nuestros sabios establecieron el rezo de Minjá sobre su importancia para que la persona recuerde a Hashem, bendito sea, y se despierte de su sueño, es decir, de su trabajo, su labor, que es un aspecto del dormir. Al-Ken, por lo tanto, Tfilat HaMinjá y Bechinat Rosh Hashanah. El rezo de Minjá corresponde a Rosh Hashanah, que Rosh Hashanah y Bechinat Itrerut Hasheina, Shei Masao Matan, porque Rosh Hashanah corresponde a despertarse del sueño. Por eso es que tocamos el shofar en Rosh Hashanah. Tiene que ver con despertar la persona de su sueño. La palabra Shana son las mismas letras de Sheina, de dormir, del sueño, de dormir. Y esto del sueño, dijimos ya, que también corresponde al trabajo. O sea, el trabajo es el sueño, el rezo de Minjá está establecido para despertarnos del sueño, y por lo tanto, como Rosh Hashanah también es para despertarnos de este sueño espiritual,
Entonces, Rosh Hashanah y Minha están relacionadas. Que Moshe Katav Rabbeinu Zal, como escribió Rabbi Nachman, Kol Zemamar Ashreham, todo esto lo explicó en esta enseñanza de Likutei Moharan 35. Miren allí, Ki Yitzhak Tiken Tfilah Hamincha, porque Yitzhak vino, nuestro patriarca Yitzhak, estableció el rezo de Minha, de Rosh Hashanah u Pachad Yitzhak, y Rosh Hashanah tiene que ver con este temor de Yitzhak. Son los días de reverencia, de temor, que tiene que ver con Yitzhak Avinu. Al-Ken, por lo tanto, Nikret Hatfilah al Shema Minha. Por eso es que este rezo es llamado Minha, que quiere decir literalmente una ofrenda. Ki Minha y Korban Ani Sheu Bechinat Dinim, porque el Minha es una ofrenda. Hay diferentes niveles de ofrendas que se ofrecían en el Bet HaMikdash. Y esta ofrenda era de los pobres. Porque en este tiempo, en el tiempo de Minha, los juicios prevalecen en el aspecto de Rosh Hashanah, en el aspecto de este temor de Yitzhak. Leolam yehe adam zahir bitfilat hamincha, sheken Eliyahu lo neena ela bitfilat nincha. Por eso dijeron nuestros sabios que la persona siempre debe ser meticuloso de no olvidar el rezo de Minha, pues fue allí en este tiempo donde Elías, el profeta Elías, Hashem le respondió precisamente en el tiempo de Minha. Ki bakashat utfila Eliyahu haya rotze legalot haemunah baolam le'da ki Hashem hu Elokim kemo shemevuar sham. Porque toda su petición de Eliyahu Hanavi y su rezo, su plegaria, fue para poder revelar ese deseo de revelar la santa emuná en el mundo y dejar saber a todos que Hashem es Dios, como está explicado allí. Allí en este evento de Primera de Reyes, capítulo 18, Elías, eso fue su petición, que todos sepan que Hashem es Dios, Hashem es Elohim. Esa fue su razón principal detrás de todo. Ve'alken lo na'ana ela bitfilat minha, por lo tanto, él fue respuesto específicamente durante el tiempo de Minha, ki minha mo'ile emuna al pi ma shekatabta le'el sheminha y bejinet duruta sheina. Porque Minha es beneficioso para la emuná. ¿Por qué? Porque dijimos que Minha es para despertar a la persona del sueño y emuná es un aspecto de dormir, como está explicado allí en Likutei Moharan 35, que por eso es que recitamos el Kriyat Shema antes de dormir, que el Kriyat Shema es la declaración del judío de su fe en el Creador. Entonces, el rezo de Minha es muy beneficioso para la emuná, para despertar nuestra emuná, como allí explicamos. Y también, ¿qué es lo que le decimos al despertarnos en la mañana? Modeani lefaneja, melechai bekayam, shechezarta bi nishmati bechemla rabá emunateja. Entonces, al despertarnos, lo primero es que le agradecemos a Hashem por su gran fidelidad, por su emuná, de tener emuná en nosotros, que nosotros también podemos hacer algo, lograr algo especial en este día. Entonces, en esa gran bondad que Hashem tiene fe en nosotros, porque Hashem tiene fe en nosotros, si no, la persona, Hasbe Shalom, lo adeino, no despertaría. Si Hashem no cree que esa persona puede lograr una elevación espiritual, entonces simplemente no regresa, la persona no se levanta. Y a través de esto, a través de despertarnos de este sueño, entonces recibimos una emuná más elevada, una emuná nueva, como explicó allí Rabbi Nachman en Likutei Moharan 35. Ki bisha'at hamasa umatan, porque en el tiempo de el trabajo, haneshama ba betoch haemuná, bechinat masa umatan beemuná nitchadesham.
en el tiempo del trabajo, el alma de la persona entra en el aspecto de emuná, que corresponde al sueño, como hemos explicado. Y esto mismo es este aspecto de dormir que corresponde a Masá Matán, y también corresponde a hacer nuestro trabajo de una forma fidedigna, una forma fiel, de no estafar a nuestros clientes, no engañar a muchos problemas que las personas financieros no entienden, y es, por ejemplo, le dan media hora para el almuerzo, la persona toma 45 minutos, pero dice que solamente estuvo fuera 30, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado de cualquier cosa que uno hace, de hacerlo fielmente, no tener conversaciones o visitaciones de páginas de web o mensajes de texto, etcétera, cuando estamos trabajando. Eso es algo que muchas personas no entienden. Hay trabajos que permiten esas cosas porque le dan esa facilidad, pero normalmente en una oficina el jefe no le da permiso para estar en una página de noticieros o de deportes viendo cosas que no debería estar viendo durante el trabajo. ¿Okay? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Lo mismo ocurre con vender productos. No decir algo de un producto que una persona no está segura. O mentir, ¿no? Esto tiene una garantía de 10 años cuando solamente tiene garantía de 7, etcétera. Viajar kaj, y luego, que shenit orerim meashena nitchadesh hamoach bemunah yetera. Después de esto, al despertarnos del dormir espiritual, entonces nuestro cerebro, nuestra mente es renovada con una emuna más elevada, una fuente de fe aún más elevada. Nimtza, podemos ver, Shemincha, Shei Bechinat Udrut Sheina, al Yedeze Zochin la emuna canal, que a través de Minja, el rezo de Minja, que corresponde a despertarnos del sueño, esto es una forma de ameritar la emuná en un nivel más elevado, como hemos explicado. Por lo tanto, Eliyahu zaha az legalot emuná baolam, que Moshe Katuv sham. Eliyahu Hanavi, el profeta Elías, ameritó que en ese momento pudo revelar la emuná en el mundo y a todo el pueblo de Israel y aún a los falsos profetas de Baal, como está escrito ahí en Primera de Reyes, el capítulo 18, versículo 39. Hashem u Elohim, que Hashem, todo el pueblo dijo que Hashem es Dios. Umachmat she'aemunah y bechinat zot Yerushalayim betoch hagoyim santía. Y esto de que la emuná corresponde a lo que está escrito en Ezequiel 5:5, donde dice que esta es Yerushalayim, yo la he puesto dentro de las naciones. Y todas las fuerzas impuras externas se quieren nutrir de la emuná, que corresponde a Yerushalayim, en este aspecto. Que una ciudad fiel. Yerushalayim es hay un pasú que dice que Yerushalayim es una ciudad fiel. Entonces las fuerzas impuras quieren nutrirse de eso. Por eso hay que tener mucho cuidado de tener emuná en nuestro trabajo. ¿Okay? Y también hay que tener mucho cuidado de no olvidar de rezar minja. ¿Por qué? Porque las fuerzas del mal quieren nutrirse de la emuná, específicamente cuando corresponde a el Masanu Matán, y robarnos la bendición, la shefa que viene de Hashem a través de nuestro labor físico. A través de esto Hashem nos manda una abundancia. Y estas fuerzas del mal quieren robarnos esa abundancia. Entonces la persona tiene que tener mucho cuidado de esto. Por lo tanto, la persona tiene que tener mucho cuidado de esto. La persona tiene que tener mucho cuidado y tener mucha precaución de esta intención de estas fuerzas del mal, para que no permanezcan allí sumergidas y no puedan nutrirse de la abundancia, la santidad, para que no se apoderen sobre él, porque ellas desean nutrirse de allí. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, de no darles esta oportunidad de lograr esto, de lograr esta meta que tienen.
Y esta es la razón por la cual nuestros sabios dijeron, Leolam Yehea Adam Zahir Bitfilat Mincha. La persona tiene que tener mucho cuidado siempre de rezar el rezo de Mincha, porque en ese momento preciso, que es un momento de juicios, que es un momento donde estas fuerzas impuras quieren nutrirse y robar de la bendición de la persona. Por lo tanto, la persona tiene que tener mucho cuidado, adicional que en cualquier otro tiempo de su día, especialmente porque está involucrado en su trabajo, en su labor. Al-Ken, por lo tanto, תקנו סמוך למנחה דווקא שלא התחיל בשום מלאכה ואכילה, סמוך לה, פן ישכח יתפלל. Por eso es que nuestros sabios dijeron que una persona no debería ir al barbero o comenzar un proyecto nuevo, una actividad, o aún comenzar una comida cerca del tiempo del rezo de Minja, para que la persona no se olvide de rezar Minja. Porque en esto ellos estaban preocupados, nos preocupa de que precisamente los juicios prevalecen allí. Entonces la fuerza de las clipot tienen esta habilidad de apoderarse más de la persona y de robarle su bendición. Porque estas fuerzas de impura quieren causar, nutrirse y robarnos nuestra emuná. Quieren causar que creamos en cosas ajenas a la enseñanza de nuestros sabios, etc. Y son muy astutas en esto, precisamente en el tiempo de Minja. Por lo tanto, Gazru az gzerot elu penishkach. Nuestros sabios instituyeron precisamente este decreto de que una persona no debería comenzar una actividad nueva o no debería estar involucrado en comer o cortarse el pelo o comenzar algo cerca del tiempo de Minja, debido al temor de que la persona pueda olvidarse por completo de rezar Minja. Porque en ese momento precisamente se necesita tener una precaución adicional para que estas fuerzas del mal no se apoderen de él, como hemos explicado.